¿Bendecidos? Hacía rato no había el sitio lleno. Vamos a estudiar la palabra. Hoy vamos a hablar de un tema importante que a veces no lo comprendemos, y es la libertad en el Señor, pero también es la libertad de los sacrificios religiosos. Vamos a entender qué es la libertad en el Señor, porque muchas veces nos cohibimos, muchas veces dejamos ciertas cosas, terminamos juzgando, y es importante que entendamos lo que el Señor tiene para nosotros. Pónganse en pie, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. 31. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. Y lo vamos a leer de manera antifonal. ¿Lo tienen todos? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. La verdadera libertad, todos queremos tenerla y fuimos creados para disfrutarla. Amén. Pero ¿qué es la libertad? Y nuestro texto en esta mañana nos va a ayudar a entender lo que el Señor está planteando. Fuimos creados para disfrutar esa libertad, pero lejos, en el comienzo de la historia humana, se perdió esa libertad. La libertad está condicionada a la voz de lo que el Señor dice, no a lo que la mente extraviada piensa. La libertad que habíamos conocido bajo Dios se redujo a un sueño rodeado de una pesadilla. Se distorsionó, se deformó, se torció. Libertad no es hacer lo que se me viene en gana. Libertad es saber que puedo hacer todo. La Biblia dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y luego vuelve y dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré vencer de ninguna de ellas. Con la caída de Adán, nuestra mente quedó esclavizada. Cuando traemos una mente esclava, copiamos mucho a la mente de los otros esclavos. El mismo pensamiento esclavo nos lleva a esa esclavitud. En la madrugada tuve una lucha, he tenido una lucha muy fuerte, porque me pongo a discernir las cosas. Me explico. Viene alguien a la iglesia, nos trae una palabra, nos da profecía, pero es una persona desconectada del Señor. ¿Y cómo lo discierno? Si me dice lo que es. ¿Me están entendiendo? He tenido una lucha desde las 2 de la mañana con eso. Me desperté y no pude más. Y ahí, Señor, ¿qué es lo que pasa? Mi alma no tiene tranquilidad, no tengo paz, tengo una zozobra con esta situación. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Y por eso me llevó el Señor a este texto, para que nosotros lo analicemos. Así fue que nos volvimos esclavos cuando el hombre cayó en pecado, esclavos sometidos a deseos que nos alejan más y más de Dios. Quiero que piensen esta mañana: ¿sus deseos lo acercan a Dios?
Todo lo que usted, ahorita sí, porque usted está en un ambiente de comunión. Pero cuando está afuera en su casa, en su trabajo, en su diario vivir, sus pensamientos lo acercan al Señor o lo alejan. Y es lo que nosotros debemos sopesar. Nuestros deseos nos alejan más y más de Dios, de aquel que amorosamente nos creó libres para servirle. Libres para servirle. De ahí que muchos hombres quieran colocar cadenas sobre la vida de las personas para tratar de que ellos caminen con Dios, pero ninguna normativa ayuda al hombre a caminar con Dios. No te vistas de esta manera, no tomes esto, no consumas esto, los hijos de Dios hacen esto. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña conductas. La Biblia enseña una libertad que Dios nos dio. Pero debido a ese conductismo que traigo en la cabeza, tengo un problema. Así es que no vamos a buscar la libertad de manera equivocada. Vamos a nuestro texto, versículo 31. Cuidado con lo que lee. Digo cuidado con lo que lees para que presten mucha atención. Dijo entonces nuestro Señor a los judíos que ¿qué? Oiga, habían creído en Él. ¿Pero qué habían creído? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí viene la primera palabra para nosotros. ¿Permanecemos en la palabra del Señor? Contéstenme, hermanos. Sí, ustedes están permaneciendo en la palabra, porque miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, en sus casas ustedes están permaneciendo. El problema es de la persona que se aleja de la escritura. ¿De dónde viene su conexión? La persona que no entiende lo que la Biblia dice, ¿de dónde trae una conexión espiritual? ¿Me está entendiendo? Tiene que haber una conexión bíblica para que pueda discernir. ¿Sabía usted que la voz de Satanás es casi igual a la del Señor Jesús? Por eso fue que Eva fue engañada en el paraíso. Porque Dios dice: no comerán. Y vino la voz parecida y les dijo: pueden comer, van a ser igual. Esa es la voz del tentador. Y vienen voces que nosotros creemos que es la voz del Señor, y como que uno tambalea un poco, le mueven el piso. Pues ahí fue donde me desperté, porque estaba durmiendo, soñándome con eso que estaba soñando, y sentía que la cama se me movía como si estuviera temblando, y me desperté asustado y dije: está temblando. La cama siguió moviéndose, pero no estaba temblando. Y ahí fue donde entré a mirar. Nuestra mente a veces es... A ver, les voy a contar algo que me sucede ayer. ¿Se ha visto esas mariposas negras grandes? Que son feas, que tienen como ojos en las alas. Resulta que se metió esa mariposa a la casa de un vecino, y el vecino la sacó, y la mariposa se metió a la casa. Y cuando yo vi esa mariposa tan fea, ¿qué hice? Pues cogí la escoba y la maté. Había unas personas ahí, y por allá afuera alguien gritó: no la vaya a matar porque le trae una maldición. Pero escúchenme, escúchenme. Yo que conozco al Señor, comenzó esa palabra ahí. Claro, en el momento la maté, dije: en el nombre del Señor. Ah, no, dijo, le llegas una desgracia. El que dijo eso, yo dije: más bien lo cojo con este palo y le doy su desgracia para que estar hablando de lo que no es. Pero eso siguió martillándome en la cabeza. En la noche, miré la pared, no sé por qué, miré la pared, pero traía eso en la cabeza. ¿A qué punto voy? Aquí hay cosas que su merced, aunque no lo crea, comienzan a darle vueltas en su pensamiento. Cosas que usted escuchó y comenzó a creer que son verdad. Y aquí es lo que el Señor dice: vamos a tener cuidado. Le dieron una palabra profética, entre comillas profética, porque lo profético está acá. Lo sazonaron con algo, le dijeron algo, y usted anda con eso dándole vueltas en la cabeza. Tiene que ir a la Escritura.
El apóstol no se equivoca cuando nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También me sucedió ayer que alguien dijo: hay un chiste, y yo ya sé que ya no tengo mente para los chistes. ¿Por qué? ¿Por qué usted no tiene mente para los chistes? ¿Porque son muy chistosos? Porque eso comienza a taladrar, a taladrar. Si usted es una persona que analiza las cosas, usted se detiene a mirar eso. Ya no es una mente capciosa que se ríe, sino que usted comienza a taladrar. Usted estudia la Biblia, a mí me pasa, yo leo una parte de la escritura y comienzo a masticar, a mirar aquí, a mirar allá. Por eso me afecta cuando me dicen un chiste mal, y por bueno que sea, me afecta. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La mente hay que entrenarla para que sea limpia, para que esté estudiando, para que esté meditando en las cosas del Señor. Ese es el Shema. Pero sigamos acá. Hay unos judíos que han creído, y el Señor les dice: si permanecen. La palabra permanecer no significa una mera continuidad. Eso no es permanecer. Es una comunión íntima con la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Si permanecen en mi palabra. Ahí conocemos verdaderamente, por boca del Señor, quién es un discípulo de Él. El Espíritu del Señor no va a venir a traerme una palabra solo para impresionarme. Ahí está el problema. Cuando viene una palabra y yo digo: venga, ¿de dónde viene esto? Si yo estuve, un ejemplo, estuve esta mañana hablando con Martínez, y viene una persona y me dice que le mandó decir Martínez: pero si yo hablé esta mañana con Martínez, ¿por qué no me lo dijo? ¿O qué necesidad tiene Martínez de mandarme razones? ¿Por qué no habla directamente conmigo? ¿Me están entendiendo el punto? ¿Por qué? Porque hay un espíritu rondando por las iglesias y está tocando a todo el mundo. Y le habla, a ver, se lo voy a decir así: como es un espíritu del enemigo, comienza a decirle las cosas no en adivinación. ¿Usted sabe que el diablo lo conoce a usted desde que usted nació? ¿O no? Hay un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Él fue el que le puso la trampa a Adán. Él lo conoce a usted, y él viene. ¿En qué es honrado y glorificado el Señor? Y aquí nos va a decir la Escritura. No es que tengamos una unidad de pensamiento con las otras personas, es que la unidad de pensamiento que yo tengo es por el Espíritu. Y si el Espíritu te manda a ti y el Señor te manda a ti estudiar la palabra, ¿cómo puede otro ser discípulo sin esto que el Señor está diciendo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vuelvo y les digo: permanecer es una comunión íntima con la Escritura, con la palabra. Permanecer en la palabra es identificarse con ella y hacer de ella la norma de nuestra vida y conducta. Aquí lo hemos hablado. En nuestra iglesia ya no existen los vivos. Nosotros somos gente que ya caminamos con la justicia del Señor. Si usted ve que alguien se está engañando a sí mismo, ¿usted qué hace? Perdió. No, esa frase no está en usted. Estamos para ayudar a las personas. La justicia tiene que estar, la verdad tiene que estar, la Biblia es para aplicárnosla. El Señor dice: si permanecen en mi palabra. Lo uno, debemos permanecer. Luego sigue diciendo, versículo 32: si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. Por eso es imposible que usted sea engañado. Y aunque tambalee, no puede ser engañado. Porque muchos espíritus, dijo Juan, han salido y engañan. Y si nosotros estamos ociosos, usted sabe que la palabra ocio no es mala, ¿no? Ocio es un descanso del trabajo. Eso es un descanso. Ocio no es malo. Nosotros tenemos la connotación de que el ocio es malo. No, el ocio es la palabra descanso.
Pero en esos momentos de descanso debemos de tener cuidado de que no se nos golpee con algo extraño. Y aquí viene el verbo conocer. Conocer es tener experiencia personal con el objeto conocido. Un ejemplo, conozco los que se profesionalizan en computadores. Conocen lo que es el hardware y lo que es el software, ¿no? El sastre con sus puntadas, él conoce la maquinita esa que, ¿cómo se llama? Fileteadora, la que bordea y hace las cosas, el que hace el calzado, el que vende. Cada persona va profesionalizándose en lo que hace. Por eso, conocer es tener experiencia personal con el objeto que usted conoce. Si es la Biblia, usted tiene que conocer la Escritura. ¿Cómo es posible que se le pregunte a un hermano por un texto de la Biblia y no sepa? ¿No les parece eso raro? ¿No les parece raro? Su tarea, si decide aceptarla, es leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda en 2 horas. No, usted tiene una vida para leerla. Pues un día un capítulo, vuelve otra vez como, perdónenme la comparación porque nosotros somos ovejitas, ¿no? No somos vacas. Pero como las reses rumian su alimento, así debemos nosotros hacer con la palabra. Pensar en lo que leí, meditar. Hemos hablado, váyase con el abuelo Abraham y camine con él. Suba con él con Isaac. Isaac es un hombre como de 30 años cuando sube. Más o menos 30 años. Cuando lo van a sacrificar. La idea de nosotros es que era un niño. Pero cuando usted va con ellos se da cuenta quién es. Cuando usted camina por la Biblia. ¿Qué días hablaba de eso con una persona? Cuando los ángeles aparecen. Cuando un ángel aparece, usted no ve una figura. Usted es un hombre normal. Normal. Jamás en la Biblia cuando los ángeles aparecieron vieron un ángel. No, era un hombre normal que se comunica. Si el Señor se va a comunicar con los negritos por allá del África, no manda un ángel gringo. Hello. Oh, el ángel del Señor. No. Es otro negrito que le va a hablar de acuerdo a su contexto cultural. Esto es importante entenderlo. Después no existe tal doctrina como en geología, eso lo inventaron los hombres, pero podemos mirarlo porque es que los ángeles son muy confusos en la Biblia. Son muy confusos. Y al entrar a analizarlos, vamos a entender muchísimas cosas, pero volvemos acá. Si usted tiene permanencia en la palabra, va a conocer la verdad. Conocer es tener experiencia personal con el objeto, o sea, la Biblia. Usted tiene que conocerla. Ese es el conocimiento de Dios. Es algo profundo e implica que cuando usted conoce la Biblia tiene que tener una respuesta hacia lo que ella habla. ¿Me estoy comunicando? Cuando la Biblia, el Señor te dice, yo soy tu pronto auxilio en tus tribulaciones. ¿Qué querrá decir eso? Una frase para el Facebook. Suena chévere. Pronto auxilio en las tribulaciones y le va a poner una persona por allá en un bosque. Y monta su medio. ¿O para qué es eso? ¿Para qué es esa palabra? Para aplicar. Eso es lo que hace la permanencia en el conocimiento. Aplicar porque crea una reacción. Buscadme y viviréis. Llamad y se os abrirá. Si Él dice eso, vuelvo otra vez, no son frases bonitas, es algo que usted tiene que estar aplicando. ¿Ha oído usted una doctrina llamada la soledad de Dios? Mejor, no ha oído esa doctrina. Su merced se sube al desierto y sube por allá a un monte con el señor Moisés. ¿Y sabe quién está allá en esa soledad?
Dios. Al Señor poco lo encuentra usted en el bullicio de la gente. Él está en la soledad. Pero ¿por qué a mí me golpea tanto lo que yo llamo soledad? Ustedes saben que la soledad es un estado de la mente, ¿no? Eso es un estado de la mente. Porque usted puede estar rodeado de gente, pero sentirse solo. Eso es un estado de la mente, y cuando usted toma eso y lo trabaja en la palabra, ya va a comenzar a tener tranquilidad y seguridad. Nadie muere acompañado a no ser que sea la estrellada de un avión. Pero cada uno solito enfrenta su propia muerte. Y es importante entender que la Biblia, lo que ella dice, es para aplicarlo en todo contexto de la vida. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque se va a encontrar usted con unos espíritus raros y tiene que discernir, porque usted no puede decir que eso es de Dios. Lo de Dios se conoce. Lo de Dios se conoce. ¿Y cómo se conoce? A través de su palabra. Vuelve el Señor y nos dice: si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. La verdad, en un sentido bíblico, no es un fruto intelectual. ¿Cuántos saben que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Pero cree usted eso? Porque la verdad es que venimos del mono. Bueno, yo no tanto. Yo del moreno. Y vienen con sus teorías. Cuando usted verdaderamente cree lo que la Biblia dice, ¿qué va a pasar en su vida? Señora, puede discernir, puede tener visión, Señor. Amén. La verdad, en un sentido bíblico, no es fruto intelectual, es la sabiduría de Dios. Esa es la verdad. La verdad es la sabiduría de Dios como norma de nuestra vida. Es la palabra encarnada en usted. ¿Cómo tengo yo el discernimiento? ¿Cómo tengo el discernimiento? Escúcheme en algo. Los rostros reflejan algo. Mire el rostro de la persona que tiene a su lado mientras yo tomo agüita. Mire esos rostros. Dice la frase ñerística del diccionario ñerístico: no me monte rostros. ¿Cierto? Mírenle la cara. La Biblia, para conocer un rostro, ¿qué nos dice? Hay caras duras, fuertes, miradas. Usted puede ir a la Biblia y hacer un estudio sobre las caras. Moisés bajando del monte, ¿qué cara tiene? Esteban, cuando lo están apedreando, dice que su cara era como cara de un ángel. Y usted vaya y mire, la Biblia dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Pero he aprendido a pucheros. ¿Dónde aprendí eso? Y a la persona que tengo al lado tiene que entender que estoy bravo o está bravo, ¿cierto? El corazón alegre hermosea el rostro. Tenemos que llegar a una madurez en el Señor para entender. Sigamos acá. La Biblia se tiene que encarnar en usted, mi querido hermano. Los seres humanos aman la libertad, pero al ignorar la verdad, ¿qué es la libertad? Perdón, ¿qué es la verdad? La sabiduría de Dios en la Escritura, que se tiene que encarnar en mí. La verdad es la sabiduría contenida en la Biblia, que se tiene que encarnar en mí. ¿Está entendiendo encarnar? ¿Qué es encarnar? Ojalá usted le preguntara a una persona, esas que sufre de uñita encarnada, ¿qué pasa con una uña encarnada? Que se mete profundamente. ¿Y qué le causa? Dolor. Dolor. Cuando usted está a través de la Escritura metido con el Señor, se está haciendo vivo, usted comienza a sentir el dolor de cómo la gente desprecia la Escritura. Eso le causa a usted dolor.
¿Cómo queriendo usted ver un mundo que va caminando hacia la justicia, todos los ven la injusticia? ¿Cómo usted ve al esposo de la vecina que tiene que ser correcto con ella, no por allá caramelando? Y eso duele. La escritura tiene que encarnarse, ser parte viva, porque nosotros somos imagen de Cristo. Y al Señor, perdóneme la expresión, por donde lo cortaran, salía ¿qué? Palabra, palabra. Como la Biblia, por donde usted la corte sale la sangre del Señor. La Biblia tiene que encarnarse en usted, su pensamiento, su manera de hablar tiene que ser bíblico, bíblico. ¿Cómo es posible que a veces nos reunimos con familiares no cristianos y participamos en unas charlas raras? Dígame si no es así. Cuando usted viene sufriendo una transformación. Y aquí voy a unos pensamientos. La verdad que santifica, ojo con lo que siempre les digo, la verdad que santifica nos libra o nos libera de la ignorancia y del pecado. Ya les voy a decir qué es. La ignorancia y el pecado son los dos enemigos de la libertad. Usted ha oído esas expresiones que dicen: yo hago lo que a mí se me dé, porque yo soy, y utilizan la palabra libre. Y aquí vamos a mirar esto. La ignorancia impide ver la realidad, el genuino valor de las cosas, y conlleva el pecado de la rutinaria visión religiosa. Voy al ejemplo del Antiguo Testamento. Vayan situándose en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 18. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 11, y nos vamos a situar un momento ahí. La gran diferencia entre los sacrificios del antiguo, o llamado la ley y los profetas, a lo que es el cumplimiento llamado el Nuevo Testamento, es lo siguiente. En el Antiguo Testamento sacrificaban animales para, entre comillas, limpiar su pecado, cubrir el pecado. ¿Qué acaba de decir? En el Antiguo Testamento sacrificaban animales para cubrir. Bueno, ayudaron a los que no estaban poniendo cuidado, pero ahorita que no esté poniendo cuidado le lanzo la pregunta. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para cubrir esa culpa del pecado. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo ya vio que era una costumbre. Es la gran diferencia en el nuevo pacto. Su merced sigue siendo altanero, grosero, morboso, mal hablado, ¿cierto? Todavía tiene vicios por ahí que le cuelgan. Todavía los hay. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre los que cometen el pecado acá y los que cometen el pecado acá? La gran diferencia es que estos no tienen un poder regenerador, estos sí. Y estos hombres, a medida que van caminando, aunque cometen sus pecados, el Señor los va limpiando a través de la Escritura y el Santo Espíritu. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No pueden seguir siendo la misma criatura todos los días de la vida. Eso es raro, no se puede. Miren lo que dice Isaías. Llegamos nosotros con el cordero a sacrificarlo. Estamos en la época de Isaías. Pregunta el Señor: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, ustedes no entienden lo que están haciendo. No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es una abominación. Sus fiestas de luna nueva y días de reposo, el invocar asambleas, ya no lo soporto.
son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, vuelve y repite, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Cuiden a la viuda. Y después de que hagan eso, ahora sí vengan, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esa es la gran diferencia entre estos sacrificios, porque el Señor está hablando con los fariseos. Hay unos judíos que habían creído en Él. Y el Señor dice, ustedes están parados todavía en ese ritual de lo habitual. Ese ritual de lo habitual es sacrifiquemos un animal. ¿Cierto que eso me limpia? Y esa es la mentalidad de ellos. Cuando el Señor lo que les dijo fue, cuando van a sacrificar un corderito, me hace un favor y lo tiene, y cuando esté pequeñito, contémplelo, mírenlo, enamórese del corderito, cosa que cuando lo vayan a matar, usted sienta dolor de la muerte de ese animal. Pero a ellos se les olvidó eso. Se les olvidó. Eso es como coger un niño, regalarle un perrito que lo tenga 3 meses y luego vamos a sacrificar el perro. A ver si el niño no llora. Pero ellos se volvieron duros. Y por eso el Señor dice, ya no quiero nada más con esto. Aquí caminando con el Señor la cosa es totalmente diferente y ya lo vamos a ver. Por eso el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La mortificación del pecado, escúchenme en las frases, la mortificación del pecado es el fruto de la santificación. Conlleva a la liberación total, cosa que los actos religiosos nunca lograrán. Tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, voy a hacer mi devocional. ¿Para qué? ¿Para qué hace usted eso? Me voy a ir a arrodillar a orar un rato. ¿Para qué hace usted eso? ¿Para qué? Para tener comunión con Dios, ir a hablar con su Señor. Pero después de que usted va y habla con su Señor, no sale por la vida golpeando a la gente, porque eso no fue lo que el Señor le enseñó. Ni sale por la vida a ser torcido, infiel, grosero. ¿Cierto que no? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. La mortificación del pecado es el fruto de la santificación. ¿Qué estoy diciendo? El pecado comienza a morir a medida que usted está leyendo la Escritura y tiene comunión con Dios. O sea, hermano, que dejo de trabajar y me pongo a leer la Biblia. Respuesta. Los actos religiosos no sirven para nada. Tiene que haber una verdadera vocación de lo que se está haciendo. El pecado, usted sabe que el pecado es el fruto de la concupiscencia, ¿no? La concupiscencia es la pasión desordenada, los deseos cuando se desbocan. Es un ejemplo, en vez de ser el caballo el que obedece al jinete, es el jinete quien obedece al caballo. Ese es el problema, que es eso, ¿no? Cuando el caballo sale desbocado, agarre seguro, papá o mamá, como lo quiera ver. Por eso el Señor dice, ustedes, miremos el texto con toda tranquilidad, tenemos 2 horas todavía. Jesús respondió, no, en el 33. Volvemos a Juan capítulo 8, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. En el 32 el Señor le dice, conoceréis la verdad. Al estudiar la Biblia, usted va a conocer la verdad. Y la verdad
los hará libres. Libres. Yo no puedo vivir sin esposa. ¿Perdón? ¿Perdón? Yo no puedo vivir sin eso, sin esto y sin aquello. ¿Perdón? Conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia es para aplicarla. Aplicarla. Pero es que yo estoy orando por mi idóneo, y yo por mi idónea. No hay problema. Pero ya aprendí a caminar con el Señor. Ya entregó sus pasiones a Él. ¿Están entendiendo? Espero que sí. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Quiero darles otros dos textos para que su merced entienda lo que es la libertad al conocer la verdad. Por favor, abran Gálatas, capítulo 5, versículo 13. ¿Usted se sabía que dentro de la iglesia hay hermanos que son espías, que espían la libertad del hermano y quieren reducirlo a esclavitud? ¿Sí los ha visto? ¿No? Ven. Después los van a ver. Hermana, ¿por qué se viste así? Déjela. Que ya vino una hermana joven a enseñarnos el pelo en la iglesia. Esperemos a ver si las hermanas copian. Es importante que nosotros vivamos con la libertad que el Señor nos ha hecho libres. Porque hay veces pienso que el pecado de mi hermano es más notorio que el mío. Porque no me puedo ver el mío. Pero les estoy diciendo que la mejor expresión de la libertad es el servicio. ¿Qué dice Gálatas 5:13? Hermana Inara. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. ¿Tiene usted libertad para hacer las cosas? Sí. No puede usted estar juzgando a los demás. La persona madura no juzga a los demás. ¿Estamos? La persona madura no juzga a los demás. Romanos 14 dice que el que es fuerte critica al débil. Y el débil es el que juzga. Pero nosotros, a medida que aprendemos del Señor, ni criticamos ni juzgamos, porque nos consideramos a sí mismos como hombres que vienen siendo limpiados por el Señor. Y el apóstol dice: a libertad fuisteis llamados, corran. Tienen todo para caminar y disfrutar. Solamente no usen la libertad como ocasión para dañar a otros y dañarse a sí mismos, sino que se sirvan los unos a los otros por amor. Hermano Matías, segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, y se me para aquí en la puerta para escucharlo. La verdad de Dios llevada a la práctica, me gusta, no sé, a mí me gusta, ¿cómo le explico? A mí me gustan los memes, pero no los memes de Facebook. Me gustan las palabras que expresan profundidades, porque eso lo veo en el Señor. El Señor dice una palabra y duró casi un año tratando de soltar lo que Él dijo. Un año. Nomás en esto que estamos mirando, ¿conoceréis la verdad? ¿Quién no se sabía ese versículo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Sí, pero ¿qué es? Primero dice que debo permanecer
para conocer esa verdad que me va a hacer libre. Permanezco y conozco esa verdad que me va a hacer libre. Señor. Pero cuando se convierta al Señor, Él te lo dará. Siga. El otro. Porque el Señor es el Espíritu donde está el Espíritu del Señor, allí hay Amén, amén. Esto me dio descanso hoy. Me dio descanso hoy. El Espíritu del Señor jamás va en contra de la enseñanza del Señor Jesús. Por lo tanto, todo espíritu que no lleva eso es contrario. Porque el Espíritu del Señor está con nosotros. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y dónde está la libertad? En conocer la verdad, en esa permanencia del conocimiento de la verdad. En la permanencia del conocimiento de la verdad. Permanezco, estoy en un lugar, pero no solo estoy en un lugar, sino que voy a disfrutar el lugar donde estoy, voy a comenzar a conocer el lugar donde estoy y voy a tratar de hacer todo lo que este lugar requiera que yo tenga que hacer. Lo mismo pasa con la Escritura. Permanezco en ella, pero voy conociendo lo que la Biblia dice, y esa misma verdad de lo que la Biblia va enseñando va abriendo mis ojos, mi entendimiento y mi corazón. Y ahí es donde obtengo la libertad. La libertad. La verdad ofende a la mente ignorante. Versículo 34. Perdón, dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seres libres? ¿Cómo dices tú, seres libres? Linaje de Abraham somos. ¿Y era el linaje de Abraham? Claro. Hoy sí, no. Ayúdenme. Por descendencia de sangre, sí, señor, pero espiritualmente no lo era. Ah, perfecto. Conocieron la verdad y los hizo libres. ¿Eso es verdad? Linaje de Abraham somos. ¿Y qué más dice? Oiga eso tan bonito que están diciendo. Eso suena muy lindo. Los judíos apelaron a la fe tradicional o del linaje del patriarca Abraham. Juan deja claro que la dignidad de Dios no se adquiere por herencia. Ah, es que mi mamá era cristiana y pues tiene que arrepentirse. Es que yo oro por toda mi familia y la declaro salva en el nombre de Jesús. Sí, claro. La tengas y no corra, decían por ahí. Hay que predicarles el evangelio. Nos cubren la sangre, sangre lleno, círculo de sangre. Yo veo por allá todos charlatanes hablando un poco de cosas raras. No, mi hermano, quiera predicar el evangelio y decirle la verdad. Es que mi abuelita, que en paz descanse, ella estará en la gloria, hermano. Pues yo no sé si estará en la gloria, en la victoria, en buen rey, no sé dónde estará. Pero la verdad es que solo los que se arrepienten van con el Señor, nadie más. Políticamente, estos señores que acaban de decir no somos esclavos de nadie. Políticamente habían sido esclavos de Egipto, como lo leemos en la Escritura, de Babilonia, de Persia, de Siria y actualmente de Roma. ¿Cómo saben estos señores? Saben demasiado. Tampoco podían pensar en una libertad social porque muchos judíos eran esclavos de los romanos. Pero pensaban sin duda que tenían libertad espiritual al ser descendientes de Abraham. Luego otra vez, no podemos creer eso. No podemos creer eso. Porque Dios había dado un pacto de gracia con Abraham, ¿lo recuerdan? Y el Señor dijo: todas tus generaciones serán salvas si hacen esto. Y ellos lo que tenían que hacer era, desde Génesis hasta Apocalipsis, arrepentimiento. Circuncisión implicaba ¿qué?
desprenderse del mundo. Son un pueblo adquirido por el Señor. Es un pacto de sangre, porque la circuncisión es pacto de sangre. Y eso mismo dice Séfora cuando Moisés sale por el pueblo y el Señor sale al encuentro a matarlo. Usted es esposo de sangre. Y la gente debía entenderlo, pero nunca quisieron hacerlo. Y siempre se pegaron a las promesas. Vuelvo otra vez. Esta promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted lo cree, ¿toda su casa se salva? ¿Qué tiene que hacer? Predicarles. Es que mi tío, él va a la iglesia. Somos salvos. ¿Salvos de qué? ¿Me están entendiendo el punto? Hay promesas que la gente toma en la escritura, pero no le pone el verdadero sentido. Te bendeciré como las estrellas del cielo, mi querido Abraham, y tus hijos serán como las estrellas del cielo. Vayan en favor y analicen el texto. Usted que lo ha analizado ya sabe de qué está hablando el Señor, pero nos gusta eso: te bendeciré, te levantaré, serás cabeza, no cola, serás punta de lanza, centro delantero, lo que usted quiera. Y así vienen diciéndole una cantidad de cosas a los hermanos, pero no le dicen arrepiéntase. ¿Qué es lo que está pasando aquí con estos señores? Dicen que han creído, pero ahí está la confrontación. Y se negaban a creer que el Señor Jesús era el Mesías, puesto que por las obras de la ley ninguno podía ser justificado ante Dios, pero ellos sí. Y el Señor aquí les da una palabra. Recuerden que el Señor dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los que son de la fe son hijos de Abraham. Muy bien. Debemos aprender Biblia. Decía que uno de mis enseñadores decía: hermano querido, Biblia, Biblia y más Biblia. Ese era el lema de él y me gustaba, aunque tenía una biblioteca llena de libros, donde fuera el lema bien, solo habría una Biblia, pero habían como 5,000 libros y el lema Biblia, Biblia y más Biblia. También, querido hermano, en promoción. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Solo los que son de la fe son hijos de Abraham. Y el Señor aquí les va a mostrar, verso 33, 34. Jesús les respondió: de cierto os digo. La palabra de cierto, que es una repetición, en hebraísmo, es el estilo de los profetas de antaño, para recalcar o retener algo. Cuando ellos decían esa expresión, ellos decían: así dice Dios, así dice el Eterno. Cuando se dice de cierto, era la palabra así dice Dios, porque eran siervos fieles. Pero el Señor Jesús, ¿qué dice? Él lo dice: Dios dice. De cierto os digo, porque es la voz de Dios. Os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Esto es una profecía. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor les muestra les muestra que el ocupar un lugar de privilegio en la casa de Dios, lo repito, el Señor les muestra que el ocupar un lugar de privilegio en la casa de Dios no les da derecho a ser herederos de Dios. El hecho de que estén en el templo no quiere decir que sean sacerdotes de Dios. El hecho de que usted vaya a una iglesia no quiere decir que usted es un creyente en el Señor. Usted va a una iglesia, punto. Es su tradición, es su cultura. Como en Estados Unidos salir a correr todas las mañanas es su cultura. Y salen a correr, a hacer deporte.
Y el hecho de que usted esté en un recinto como este, llamado templo, no quiere decir que usted es del Señor. Eso solo lo sabe usted porque ha permanecido en la palabra, ha conocido la verdad y ella lo está haciendo libre, libre de todas las ataduras. Por un lado, los judíos incrédulos serían echados de la casa. Acá les dice, verso 35, el esclavo no queda en la casa para siempre. Vuelvo y les digo, por un lado, los judíos incrédulos serán echados de la casa. Y la casa en la que ellos confiaban que morarían siempre, iba a quedar destruida. Ellos están felices con su templo. ¿Y el Señor qué hace? Les quita el dulce, les manda a desbaratar ese templo. Es duro, es triste, pero hay que entender. No piensen que van a ser libres del pecado mediante los ritos y ceremonias de la ley de Moisés, porque Moisés mismo fue siervo en la casa de Dios. Y cuando Moisés ofrecía sacrificios, lo hacía por la propia vida de él. ¿Me están entendiendo? A ver, trasladémonos a la antigua. Aquí venimos todos traen su cordero. Digan, amén. ¿Traen su cordero? Entonces aquí está el sacerdote. Pase con su cordero. Pero antes de sacrificar su cordero, para que esta sangre que va a ser derramada lo limpie a usted, me toca a mí sacrificar el mío. Porque si lo hago mal, el Señor me corta, me mata. Entonces sacrifico primero el mío, me limpio delante del Señor y ahora sí, vengan, tráiganos. Caso contrario aquí con el Señor. El Señor dijo, yo sé que ustedes no lo van a hacer, porque tienen una voluntad que necesita ser quebrantada, pero van a venir por el arrepentimiento. A medida que ustedes van estudiando, como si fuéramos unos jorobados por el pecado, comienza el Señor a enderezarnos, la mente a limpiarnos, el corazón a limpiarlo. Pero es que todavía hace esto, déjelo que el Señor lo santifica y lo limpia, déjelo quieto. Somos expertos en querer que la persona cambie. Y el Señor dice, no te metas con el criado ajeno. Muy bien, hermano. No te metas con el criado ajeno, pues para su Señor, si cae o está firme, para su Señor está firme, déjenlo quieto. Eso le pasó al hermano Pedro. Cuando el Señor, después de resucitar, fue hablando con ellos, Pedro le dijo, Señor, ¿y esto aquí? Y el Señor le dijo, Pedro, ocúpese de lo suyo, relájese, tranquilo. Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿cuál es su problema? Usted ocúpese de lo suyo. Si ha de pelear con el pecado de alguien, ¿con cuál va a pelear? Con el suyo, con ese pecado obstinado de la ignorancia en la Escritura. Eso es un pecado grave. No querer leer la Biblia. Hermano, pero es que yo no sé leer. Hay audios, escúchela. No hay excusas. Hay audios para que usted escuche. Escuche la Biblia, aprenda la Biblia. Hermano, es que soy sordo. Sí, cada uno tiene su propia excusa. Siempre hay medios que Dios ha establecido. Soy sordo mudo. Ahí se lo van a decir. Ay, hermano, ahí sí lo siento porque yo soy ciego. Todos tienen un medio para escuchar la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Nadie tiene escapatoria. Si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Su compromiso de ahora en adelante es permanecer en la casa de Dios. ¿Usted lo ha cantado, no? Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor. Pero ¿cómo nos amó? Dígame cómo nos amó, hermana Heidi. Amén. Leo, ¿cómo nos amó Dios? Dándonos salvación a través del Hijo. ¿Y de dónde salen esas ideas? De la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabía? Los que luchan por empleo,
Ahí en la Biblia está. Ahí está la fuente de empleo. ¿Lo sabía o no? Los que luchan por salud, ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Mire, solo vayan al estanque de Bethesda, hay un paralítico, y se le para el Señor al lado y le dice: ¿quieres ser sano? Y el hombre no identifica a quién le habla. Dice: sí, yo quiero, pero de aquí a que vaya al agua viene el movimiento del agua. Pero fíjense en la pregunta del Señor. Es la pregunta de Él. Yo digo que ese es el sentido humorístico que nos aterroriza del Señor. ¿Qué quieres que te haga? Y se lo dice. Y Él la pregunta: ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Señor, es que si su merced me da trabajo, yo voy a bendecir la iglesia, voy a sacar de esa iglesia. Tome su trabajo. No volvió. Se le olvidó. Y así somos nosotros. Señor, necesito esto para, dame el carro para el ministerio. Yo lo pongo, amén, Padre, para el ministerio del carro. ¿Qué pasa? No, es que ensucian los tapetes, hermano, me rayan la cojinería. Mire, el billaré lo mantengo lindo. Nosotros vivimos con cosas que no son. Y debemos aprender la Biblia y aplicarla. Los genuinos creyentes serán hechos libres y permanecerán para siempre en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Esta. ¿Esto? No. Estas piedras que están aquí sentadas se llaman piedras vivas. Por eso cuando decimos: ven conmigo a la casa de Dios, usted tiene que entender cuál es la casa de Dios. O se imagina usted todavía saltando en el templo de Jerusalén. Eso ya está destruido. Salte y dance en el templo del Señor, que es su iglesia. El templo de Dios es la iglesia. El templo de Dios es la iglesia. Ya vamos llegando al final. Uno tiene una conexión con ese reloj, la cosa más impresionante. Ellos tienen la respuesta frente a ellos, pero no quieren tomarla. El Hijo tiene poder y la autoridad para otorgar a todo creyente arrepentido no solo la libertad, sino también la adopción. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. En la justificación nos abre la puerta de la cárcel y ha pagado la deuda. ¿Dios abre puertas de cárceles? Esa es la promesa en Isaías. Él lo dice. Primero te saca de la cárcel de tus propios pensamientos y luego te libera físicamente. Del Señor no es la enfermedad, pero la permite. ¿Me están oyendo? Muchos de nuestros pecados se reflejan mejor. Muchas de las cosas que me suceden físicamente es un reflejo del problema emocional que tengo en mí. Hace muchos años escuché al pastor Adrian Rogers que decía, hablando del domingo de resurrección, y el Señor, después de que resucita, dobla la mortaja y la deja ahí encima. Y él decía: ¿cómo dejó su cama esta mañana cuando salió de la casa? ¿Tendió la cama? Es una pregunta. ¿Ha oído esta expresión tan coloquial de buen colombiano? Va uno a visitar. ¿Perdonen? ¿Por qué va a haber desorden? Perdonen el desorden. Usted tiene que estar preparado como si el Señor viniera hoy. Su casa arreglada, atienda su cama, levántese temprano. ¿O no? Y a veces mantenemos todo en un desorden y siempre hay una hermosa excusa. Fue la serpiente, fue Eva, la mujer que me diste. Nosotros debemos aprender el orden. El desorden en mi casa habla del desorden que tengo en mi corazón. Les decía, en la justificación Dios nos abre la puerta de la cárcel porque Él ha pagado la deuda. En la justificación. Y en la santificación, o mejor, en la satisfacción de lo que Él hace, rompe las cadenas de la esclavitud mediante la obra poderosa del Espíritu Santo. El Señor les dice:
sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Y mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿A quién está hablando? ¿A unos judíos que habían creído? ¿Qué era lo que habían creído? ¿Cómo puede hallar cabida la palabra del Señor en un corazón lleno de odio y venganza? ¿Cómo? Necesitamos arrepentirnos. La palabra del Señor requiere un lugar en el corazón para morar como en su propia casa. Esta palabra va a obrar en nosotros, va a cambiar nuestro pensamiento, va a enderezar nuestra vida, nuestras sendas. Donde la palabra del Señor no tiene cabida, escúchenme, usted lo puede oír. Este mensaje entra, pero tienen que bajarlo. En clases pasadas les decía cómo un hombre en el siglo XV dijo: usted puede caminar de aquí a Unicentro, para los que estamos en Bogotá, para escuchar la palabra, irse a pie. Pero después de salir, usted no medita ni 15 minutos en el mensaje que escuchó. Y ahí es donde está el problema. Donde la palabra del Señor no tiene cabida, nada bueno puede esperarse, ya que quedará demasiado espacio para que la iniquidad florezca. Quiero hablar y cierro con esto, de la gente que son expertos. A ver, perdónenme, voy a poner un ejemplo. Tengo acá un hermano que vende pescado. Para mí esos barbuchas todos son iguales, los pescados. Pero él les tiene sus nombres, los conoce y esto. Y tiene un ojo para eso. Ya lo mira. Poco a poco, a medida que uno camina con él, va aprendiendo que el color del pescado, que una cosa y la otra. Tiene experticia en eso. El taller donde el hermano Félix. Yo a veces quedo aterrado cuando dice: préndalo, muévalo, y mueven el carro y digo: no, lo que le está fallando es esto. No, pero es que es eso. Solo con oír. Eso es como cuando uno va a un especialista. A mí me sucedió cuando estaba enfermo de la columna. Yo se los he contado. Yo quería que ese señor me pusiera la mano, me mirara con lástima, me dijera: vamos a luchar por la justicia. No. Llegué y entré: doctor. Me miró. Esperaba que me dijera: acuéstese en la cama. No, ni siquiera tuvo la delicadeza de decirme eso. Llegó y me miró y me dijo: haga esto. No podía, obvio, no podía hacer esto. Me dijo: usted tiene esta y esta costilla con de la columna, estos discos de la columna con este problema. Se le puede hacer una operación, pero le voy a mandar estas pastas, me hace un favor y se toman las originales, cuéstenle lo que les cueste. Pero no me va a tomar nada genérico, solo medicina original. Y yo salí y dije: pues el man, ¿cómo vas a ver? Esa fue mi expresión. Claro, afuera el diablo ya me estaba esperando. Pero cuando fui y compré las pastillas, en la segunda pastilla, en la segunda que me tomé, obvio, el poder de mi Señor. Pero se fue el dolor. Y yo dije: este tipo, y a mí sí que me gusta hablar con esa gente que tiene experticia, que son expertos, que hablan una cosa y no, esos son impresionantes. Lo dejan a uno quieto. Y así debe ser usted. La Biblia le da, miren: 1, fuente de empleo; 2, fuente de salud; 3, lo regresa al ser amado. Para que me lo entiendan. No le regresa al ser amado, sino lo regresa a usted al ser amado, que es el Señor. Es importante entender lo que la Biblia tiene. Ella le da discernimiento para que usted entienda por dónde caminan las personas. Los ojos son la ventana del alma. Lo decimos, son la ventana del alma, y los ojos reflejan el camino y la conducta de una persona. Usted ve a una persona que hizo algo mal y mírela a los ojos. Mírela, ¿qué hace? Tiene que ser haber trabajado psicológicamente por eso están los detectores de mentiras.
Pues míreme yo qué hice. Pero sí, míreme. Pero la verdad es que la Biblia sí da un discernimiento para conocer las personas. ¿Y conocerlas es para qué? Para ayudarlas. Aquí hay mucha cosa en la escritura que usted tiene que ir a esa fuente. Tiene que aprender de ella. Ella es la que le da la verdadera sabiduría. La psicología no, ni la psiquiatría. La Biblia sí, porque la Biblia fue escrita, perdónenme esa expresión, por Dios, dada a los hombres, y es el manual nuestro porque Él sí conoce el funcionamiento de nosotros. Él sabe por qué nuestras pasiones se desbocan en ciertos lados. ¿Por qué se desbocan? Hay veces no entendemos el porqué de la infidelidad. No lo entendemos y le echamos la culpa a ciertos factores. Pero hay que ir al corazón. Tratar la infidelidad es ayudar a la persona que salga. Porque la primera persona perjudicada en la infidelidad es ella. O el mentiroso. El mentiroso, ¿a quién engaña? Al mismo. Él cree que se salió con la de él, pero en su trampa quedará atrapado. El hombre queda atrapado en la astucia de él. Damos gracias al Señor de que se ha manifestado en nuestras vidas, que nos dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y usted lo ha conocido. Y si usted le ha conocido, usted verdaderamente es libre y viene aprendiendo. No le ponga cargas a los demás, no ate a los demás, deje que los demás caminen. Luche contra usted mismo. Luche contra usted mismo. ¿Me están oyendo? Usted ha oído muchas veces esta ilustración de unas alemanas entraron a un bar en Estados Unidos. Cuando vieron unas mujeres entrar con tremenda minifalda, y dice la ilustración que las alemanas comenzaron a llorar al ver ese acto tan descarado de esas mujeres, y sus lágrimas caían en la cerveza que se estaban tomando. El punto es: hay que disentir con gracia. Debemos entender que Dios está haciendo una obra en la vida de cada uno de ustedes. ¿Me entienden? Hay un reglamento. Lo digo, un ejemplo: hay personas que les gusta el cigarrillo, otros el licor, otros la marihuana, otros el LSD, otros andan en diferentes tipos de... Hay cosas como el decálogo, que es donde usted tiene que mirar todos los días y hablar con el Señor. Porque todos los días nos vemos acusados desde el primer mandamiento por el Señor. Pero recuerde que aquel que comenzó la obra en su vida, la completará, la terminará, la perfeccionará. Así es que cuando usted caiga, ¿qué debe hacer? Corra a su Señor. Corra. No se quite de Él, corra. Señor, fallé, Señor, pequé. No se aísle de Él porque es un problema. Vamos a orar.